Ninguna mentira procede de la verdad. Esto es según San Juan Apóstol. El Señor Jesucristo bendiga a todos mis amados hermanos, amigos, que a esta hora de la noche, que más tarde, que mañana, llegarán aquí a la sintonía de la palabra hablada. La palabra hablada es la simiente o la semilla original. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, aparezca una ardilla, y apareció la ardilla. Y así es con el Señor, y así es con su palabra hablada, trayendo cosas a existencia de la nada. Les saluda el hermano Eliseo Pinto Fajardo, conocido aquí en las redes sociales como Cheito Feliz de Cristo. Los programas quedan aquí en el Face y también van al YouTube, ahí los pueden conseguir y volverlos a escuchar. Ustedes saben que cada lunes tenemos un invitado especial. Cuando no lo podemos tener en vivo, lo tenemos reproducido con alguna de sus predicaciones que considero yo que pueden ser de ayuda para los oyentes a diferentes hermanos de diferentes lugares del mundo. Esto es opcional, todo lo que hacemos aquí es opcional, considerando que cada uno de nosotros tenemos un lugar de reunión, tenemos un pastor, tenemos una iglesia donde congregarnos y donde cumplir con nuestros requisitos como creyentes. Ayer fuimos bendecidos por el Señor Jesucristo con la visita de nuestro amado pastor, el hermano Carlos Muñoz, que estuvo predicando un tema titulado Una total liberación. Y en verdad fuimos bendecidos en gran manera. Que el Señor Jesucristo lo siga bendiciendo a él, a su amada esposa, a toda la familia ministerial y también a esa preciosa grey allí en Palmira Valle. Saludos a todos mis hermanos que entran en la sintonía a esta hora, los que me han escrito, los que me saludan. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo y no olviden que el objetivo es estar rogando los unos por los otros. Somos la novia de Cristo por su gracia infinita divina. No por obras para que nadie se gloríe, no por méritos propios. Esto es por fe y por gracia divina. Así que de esa manera lo hacemos. Bien, el hermano Branham hace mucho tiempo dijo que, hace ya ratico que los elementos químicos que tenemos en el cuerpo valen 84 centavos de dólar, ¿no? Pero que un alma vale más de 10,000 mundos. Así que, glorioso por todo esto que de verdad cobra valor cuando depende de las manos de quien esté. Aleluya. Y estamos en las mejores manos. Estamos en las mejores manos. Si van a tener peticiones al final, oraremos por ellas. Hoy tenemos un invitado especialísimo también, como siempre, y yo agradezco mucho la gentileza, la bondad, el cariño, la queridura de nuestro amado hermano Francisco Holguín, que siempre que lo invitamos, a no ser que tenga algún compromiso, él siempre está aquí dispuesto para bendecirnos con la palabra de Dios y ayudarnos con estos temas que a veces se nos convierten en preguntas. Y aquí aprendemos, porque el ministerio de la novia de Cristo está alrededor del mundo y a ese sí yo le creo, ¿no? Porque ninguna profecía de interpretación privada, pero Dios levantó a hombres santos llenos del Espíritu Santo para hacer el trabajo, no a cualquier hombre, sino a hombres llamados por Dios, llenos del Espíritu Santo, y ellos sí pueden repartir el pan como hicieron los discípulos. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la escena, él pudo él mismo haber repartido el alimento, pero le dijo, venga para acá, oramos por los alimentos y ustedes lo reparten. Así es de sencillo, a esto no le pueden poner tanta pirinola. Bien, bueno, entonces sin más, vamos a traer a la escena al hermano Francisco Holguín, que ya lo tenemos aquí en línea. El hermano Francisco Holguín, quiero recordarles, él es pastor en el tabernáculo Luz al Atardecer. Sé que muchísimos hermanos ya lo conocen, a mi hermano Francisco. Como ustedes ven, su ministerio es internacional, lo vemos aquí, allá y acullá, porque diferentes pastores lo invitan para ser beneficiados por el ministerio que el Señor ha puesto en mi hermano Francisco. Y entonces estamos agradecidos. Nosotros aquí también nos beneficiamos a través de las redes o a través de que cuando los pastores lo invitan aquí a Colombia, entonces hacen correrías por diferentes lugares, diferentes misiones, y ahí escuchamos predicaciones a través de estos siervos. La vez que lo trajo el hermano José Darío, el pastor José Darío Gómez de Bogotá,
tuvimos el privilegio de tenerlo aquí en Cali, al hermano Francisco, y escuchamos el tema Aves de distintos colores. Fue maravilloso. Fue cortico porque fue una sola noche, pues esto es así, pero es glorioso. Bien, entonces como les decía, el hermano Francisco Holguín es pastor del tabernáculo Luz al Atardecer, allí en Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, México. Y para mí es un privilegio siempre presentar a mi hermano Francisco. Así que vamos con él. Hermano Francisco, Dios le bendiga, muy buenas noches. Y qué gozosos estamos de poderlo volver a tener acá para que nos parte el alimento. ¿Cómo está mi hermano? Dios lo bendiga, bienvenido. Hermano Eliseo, muchas gracias por su amable invitación. Gracias también por permitirme pues hablar en esta noche, reflexionar sobre algunas cosas, que es el tema que ya ha sido anunciado, y bueno, pues aquí estoy a la orden, hermano. Muchísimas gracias. Muy querido usted como siempre, hermano. Agradecemos Gracias. de verdad, de todo corazón eso, de verdad que sí, muy lindo. Nos encanta poder tenerlos a ustedes, disfrutarlos, es que es glorioso poderlos escuchar a todo este ministerio glorioso que el Señor nos ha dado. Y nosotros como novia nos gozamos. Bien, de hecho muchos hermanos comparten luego, gracias hermano, vea qué bendición. Lo que pasa es que yo no hago aquí, no comunico, no digo, pero los hermanos son ayudados, son muy ayudados. Bien, entonces vamos a lo que vinimos. Kamala Harris. Gloria a Dios, esto está glorioso. Kamala Harris es vicepresidenta en estos momentos de los Estados Unidos. Kamala Harris pudiera, en caso tal de que en algún momento el presidente que actual se enfermara o pasara algo con él, pudiera ser un rato presidenta. La pregunta, siendo que el hermano Branham tocó y que podía ser una mujer vicepresidenta o presidenta, o que podría ser la Iglesia Católica, es esta Kamala Harris la que cumple la sexta predicción. Tenemos en cuenta que el hermano Branham inicialmente dijo que era una predicción, luego aquí en otro texto donde habla de vicepresidenta dice que así el Señor, bueno, ¿quién mejor que usted para aclararnos todo eso? Entonces sería ella, Kamala Harris, la que cumple la sexta. Ya se cumplieron 5 de las predicciones en cuanto a la visión que hubo, que hizo el hermano Branham. Ya se cumplieron 5. Kamala Harris cumple la sexta visión. Hermano Francisco, adelante, usted tiene la palabra. Gracias, muy amable. Mire, antes de entrar directamente a lo que es el nombre de la persona en cuestión, quisiera poner de alguna manera un antecedente bíblico, porque creo que ahí es donde uno puede apuntalar una postura. Mire, lo importante no es la profecía, lo importante es la interpretación que se le da a la profecía. Y para eso, pues yo quiero referirme a un caso que es sin duda alguna el centro de la Biblia, que es el caso del Mesías. Desde el huerto del Edén, en Génesis 3:15, se profetizó que sería la simiente de la mujer la que heriría en la cabeza la simiente o descendencia de la serpiente. Cada uno de los profetas del Antiguo Testamento aportaron su parte, porque esto era como un diamante que tiene distintas, multiforme, que tiene muchas formas. Y cada uno de ellos lo vio desde un ángulo. Moisés lo vio en Deuteronomio como un profeta, Isaías lo vio como un hijo, como el Padre Eterno, etcétera. Pero voy a una escritura que para mí tiene una suma importancia, que se refiere al Mesías. Y esta escritura se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 61, donde Isaías comienza diciendo: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ha ungido. Bueno, ¿para qué lo había ungido? Muchas veces cuando los profetas hablan en pronombre personal, cualquier lector de la Biblia pensaría que esta escritura, pues siendo que Isaías está diciendo que el Espíritu de Jehová es sobre mí y que lo ha ungido, que se trataba de Isaías mismo, como cuando el eunuco tiene que interrogante en su mente si Isaías 53
se refería al mismo profeta Isaías o era otro. Aquí en Isaías 61 dice que el Espíritu de Jehová lo había ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón. Pero que hay una parte muy importante: a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. Nosotros sabemos que esta escritura Jesús la toma en un sermón. Yo no sé si haya sido el primer sermón o el último sermón que él predicó en la sinagoga, porque la Biblia dice que él entró a la sinagoga como era su costumbre, es decir, Jesús guardaba la ley porque él dijo que no vino a abrogarla, sino que vino a cumplirla. Entonces él religiosamente cada sábado acudía a la sinagoga. Desde qué edad lo ignoro porque la Biblia no da sus datos. Pero en esa ocasión el rabino le pidió que hablara. Él toma el púlpito y entonces comienza a hablar y a decirles: lee esta escritura. Ahora, él partió correctamente la escritura porque nosotros hemos sido enseñados por el profeta de Dios que Isaías 61 y la mitad de 61.1 y la mitad del versículo 2 fue lo que Jesús tomó para ese tiempo. La otra parte, entre el versículo 2 se parte en dos, y la diferencia entre el cumplimiento de la primera parte y la segunda es de 2000 años. Pero Jesús toma la escritura y dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, y dice que Él lo envió a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. Ahora, nosotros, como cristianos y viendo la escritura desde la perspectiva que la vemos, y más como creyentes del mensaje, teniendo la revelación de la Biblia, bueno, la perspectiva que tenemos y el entendimiento pues es completamente distinto. Para los judíos, bueno, ellos creían desde luego que el Mesías, porque eran tantas las escrituras, eran tantas las piezas del rompecabezas que se referían al Mesías, que cada pieza contenía una parte. Una que iba a ser Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero otra decía que también un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. O sea, él iba a ser padre e hijo. Pero hay una cosa importante: cada quien va a interpretar la escritura de acuerdo, o el mensaje en todo caso, de acuerdo a la perspectiva que tiene de las cosas. ¿Por qué? Porque una parte de los judíos, y así lo muestra la escritura, es que algunos judíos se concentraron solamente en la parte de Isaías 61, en la última parte del versículo 1, donde él dice que el Mesías vendría a dar libertad a los cautivos y abertura a los presos de la cárcel. Esto no tiene nada que ver con un predicador, digámoslo así, ¿no? Esto tiene que ver, a mí me suena más como un general que viene y por medio de un ejército. Ahora, uno tiene que ver la circunstancia que prevalecía en los tiempos de Jesús. Ellos habían pasado, porque desde que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, estuvieron de mano en mano con los babilonios, con los medos persas, con los griegos y finalmente con los romanos. Cuando Jesús aparece en la escena, ellos están en las manos de la cuarta bestia que vio Daniel en capítulo 7. Y entonces, ¿cuál era la perspectiva de ellos? Bueno, estaban subyugados bajo un gobierno cruel, despiadado y sobre todo pagano. Sin duda alguna que había habido muchas insurrecciones, como la Biblia lo menciona en el libro de los Hechos, cuando Gamaliel está hablando de aquellos hombres que algunos de ellos incluso, o el último de ellos, según el registro que él hace, se dio en el momento del empadronamiento, o sea, cuando Jesús estaba a punto de nacer, porque fue el empadronamiento aquel que llevó a María y José a Belén, precisamente. O sea, mientras estaba el empadronamiento en ciernes, por ahí se había levantado un caudillo, porque eso es lo que muchos judíos veían en el Mesías: un caudillo que va a venir, nos va a libertar de los romanos a todos aquellos presos que están encarcelados, ya sea justificadamente o injustificadamente, por medio de un poderoso ejército, o con su poder va a ir y va a abrir las crujías de la cárcel, y entonces van a estar libres. Ahora, el hermano Branham mismo dice que esa era alguna interpretación, o una interpretación que algunos judíos tenían. Por eso, ahora mire, voy a esto. O sea, la Biblia es exacta y perfecta.
pero más bien dependía de la interpretación que a cada quien le estaba dando a esta porción de la Escritura. Los que veían al Mesías como un poderoso general, bueno, ellos cifraban toda su esperanza en el Mesías. Bueno, va a venir y nos va a quitar del yugo romano y va a liberar a los presos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Isaías decía. Y era la verdad. Sin embargo, hombres aún del calibre de Juan el Bautista tenían una perspectiva distinta de Jesús. La Biblia nos dice aquí en el capítulo 3 de San Mateo, en el verso 11, dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero en el versículo 11 está algo muy importante. Su aventador en su mano está, y aventará y aventará su era, y llegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ahora, Juan había dicho, porque a él se le dio le dijo que sobre quien él viera una señal, ese era el Cordero de Dios. Sí. Juan, Sí. en Mateo y en Juan, él presenta a Jesús como el Mesías cuando él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, unos capítulos después, aquí mismo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, dice la Biblia que Juan ya estaba en prisión. Y entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Él manda a 2 emisarios que le vayan a preguntar a Jesús si es que él era el Mesías o se iban a esperar a otro. Bueno, desde luego que el hermano Branham dice que sus ojos de águila se habían opacado, pero también él nos explica algo más. Dice que Juan se desconcertó porque él había presentado a Jesús como un hombre que traía su aventador, es decir, aquel bieldo en la mano, y que iba a esperar, hablando metafóricamente, como un campesino que cosecha trigo y espera los días que haga viento, agarra el bieldo, lanza la paja junto con el trigo, la paja, el viento se la lleva y el trigo cae en su lugar. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, voy a decirlo así en términos de nosotros, iba a ser el que, porque el profeta de Dios nos dijo que en cada congregación hay 3 clases de creyentes, que él iba a hacer la separación. En este grupo van a estar solamente los creyentes, allá los manufacturados y posteriormente, y acá los incrédulos. O sea, iba a ser una separación ¿entre qué? Entre el trigo y la cizaña. Sin embargo, Jesús no hizo eso. No lo hizo. Entonces, ahora yo sé esto porque el hermano Branham lo dijo, eso fue lo que desconcertó a Juan. Por eso él, estando en prisión y ve que las expectativas que él tenía del Mesías, de acuerdo a lo que él dijo en Mateo 3, no se cumplían, porque aún como dijo el hermano Branham, Jesús no era un poderoso predicador, y él nos lleva a la Biblia donde dice que su voz no se iba a escuchar en las calles. Dijo, Juan era un león rugiente. Aún como predicador retumbaba y tronaba en contra de las serpientes y la hacha y en contra de Herodes, todo lo que podía tronar, tronaba. Pero sin embargo, Jesús en su ministerio era distinto. ¿Y qué es lo que hace? Eso hace que Juan comience a preguntarse, bueno, ¿qué tal si me equivoqué? ¿Qué tal si introduje a la persona equivocada? ¿Qué tal si dije que este es el Cordero de Dios cuando no era? Claro. Por eso es que él toma la determinación para tener la certeza si él estaba seguro o no. Vayan y pregúntenle. El profeta nos dice que ese fue el motivo por el cual Juan fue y preguntó, porque él ya había declarado que el Mesías era el Cordero. Sí, no, y que tenía el aventador en su mano, y que iba a llegar y que él iba a llevar al trigo, al alfolí, a los creyentes, y los incrédulos los iba a lanzar al fuego. Pero Jesús no hizo eso, porque eso nos habla del día del juicio, digámoslo así. O sea, nos lleva muy allá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Era la interpretación que Juan le estaba dando a la figura de Jesús de Nazaret. Regreso a donde comencé de la profecía de Isaías. La profecía efectivamente correspondía a Isaías, a Jesús, y Juan muy puntualmente la cita, y cuando él dice, caballeros, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, bueno, la gente se indignó
porque pensaban que aquel predicador que no gritaba, que no hacía un gran espectáculo ahí en la plataforma, de pronto se estaba adjudicando él mismo la profecía del Mesías. Correcto. Sin embargo, él parecía que no tenía el perfil. ¿Por qué? Porque no era un general. Jesús no libertó a nadie de la cárcel. Entonces, y sin embargo la profecía era correcta. Lo que estaba sesgado era la interpretación que la gente, en este caso los judíos, le dio a la profecía. Así como mencionó a Juan, Jesús efectivamente era el Cordero de Dios, pero fue la interpretación que Juan le dio a la persona de Jesús de Nazaret. Ahora, siempre ha sido así con la profecía. ¿Por qué? Por eso Pedro, en 1 Pedro 1:20 nos dice que ninguna profecía es de particular interpretación, o sea, no es de interpretación privada. Exactamente. Entonces uno dice, ¿cómo se puede interpretar la profecía? Mire, el profeta de Dios dijo en Hebreos que la Escritura debe interpretar a la Escritura. En este caso, nosotros como creyentes del mensaje, sabemos que el mensaje debe interpretar al mensaje. ¿Por qué? Porque Isaías dijo que debe ser línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí, otro poquito allá. Tiene que ser cita sobre cita, mensaje sobre mensaje, un poquito aquí y otro poquito allá. Pero para eso, desde luego, se requiere, por eso para mí eso es así. Se requiere que el ministerio quíntuple, bueno, yo creo que es llamado por Dios, desde luego, ¿no? Sí, para claro. que pueda dar en el blanco. Porque no porque alguien haya dado una interpretación sesgada, inclusive una mala interpretación de una cita bíblica o de una cita del mensaje, no por eso no va a desechar a todo el ministerio quíntuple. Habrá alguien en algún lugar que le está dando la interpretación correcta. Claro. Ahora bien, en el caso de esta mujer, mire, yo aquí tengo la cita a la cual usted se refiere. De Kamala Harris. Sí, desde ese entonces, predicó el 16 de julio del 60, párrafo 332. Mire, esta cita hará que será unos 15 años que la descubrí, cuando muchas de las cosas que están ahora no sucedían. Entonces, la voy a leer para de ahí tomar como una pequeña base y luego examinarla, porque yo creo que en esto uno no puede tomar un solo versículo de la Biblia y hacer una doctrina de él porque se le va a acabar la Biblia. Sí. Así como tampoco uno no puede tomar una sola cita del mensaje, aislarla y pretender hacer de ella una doctrina, porque se le va a acabar la cita. Correcto. Que tiene que hacer uno exactamente, como dijo Isaías, renglón sobre renglón, un poquito aquí, otro poquito allá, algo que el profeta dijo aquí. Mire, eso es lo maravilloso de la Biblia, que muchas veces el hermano Branham está narrando un mismo evento o una misma historia. Y ahí es donde los detractores dicen, bueno, es que no dijo lo mismo. Claro que no tenía que decir lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que omitió en una parte, en otra parte lo agregó y eso enriquece. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener un cuadro general de las cosas, ¿no? Es lo mismo con la Biblia. Por eso hay 4 evangelios. Hay partes de los evangelios por ejemplo, Juan, digámoslo así, él cita en su evangelio, por ejemplo, cuando él dijo, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, cuando habla el redil, cuando habla esas cosas, ninguno de los otros evangelios lo cita. ¿Por qué? ¿Que acaso ellos no se dieron cuenta? Exactamente. Para mí un evangelio muy maravilloso es el de Lucas. Lucas, porque él ve todo desde una perspectiva humana, vio a Jesús como hombre. Por eso él no habla él menciona cosas que tienen que ver con la parte humana de los seguidores. Sí. O sea, a Jesús, aunque era Dios y él no le quita su deidad, pero lo pone como un personaje al nivel humano, que entiende el dolor humano, como cuando habla de que la hija de Jairo era única, de que el hijo de la viuda Naín era único, de que aquel hombre que tenía epilepsia era único. Mateo, Marcos y hablan de la hija de Jairo, pero ellos solamente mencionan eso. Pero Juan, Lucas le pone ese sentimiento, o sea, ese énfasis de que era única. No es lo mismo que a una familia que tiene 5 hijos, el dolor siempre va a ser el mismo, pero una familia que tiene cifrado todas esperanzas en un solo hijo y que de pronto ya no esté, el dolor es doblemente agudo. Claro. Entonces, voy con esto, de que
tomando lo que el profeta dice, voy a leerlo, le decía aquí desde ese entonces, dice el profeta de Dios. Y así que esto yo no tendré tiempo en esta reunión para decirles. En 1933, esta es una nación de mujer. Es el número 13, aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis, 13 estrellas, 13 franjas, 13, todo es 13, todo es una mujer. Y recuerden, así dice el Señor. ¿Qué es lo que va a decir el Señor? Habrá una mujer que dominará antes del tiempo del fin. Ella o será presidente o vicepresidente o será la Iglesia Católica como una mujer. Yo la vi, una mujer, la nación se inclinó ante ella. Habrá una antes del tiempo del fin, así dice el Señor. Escríbanla y dense cuenta. Ustedes jóvenes vean si eso sucede y si no sucede, yo soy un falso profeta. ¡Qué cosa! Ahora, el hermano Branham dijo que una profecía puede tener múltiples cumplimientos. Y él toma el ejemplo de Egipto, llamé a mi hijo. Lo que Mateo cita cuando el Señor le advierte en sueños a José que Herodes busca matar a Jesús y que se lo lleve a Egipto. Después de un tiempo, cuando este remuere, Jesús vuelve a Galilea para que se cumpla la escritura. Y entonces, esa escritura el profeta la lleva de donde la tomó Mateo, que es de Oseas 11:1. Cuando Oseas sabe que en Éxodo el Señor le dijo a Israel, Israel, tú eres mi hijo, tú eres mi primogénito. Oseas se estaba refiriendo a una parte, a un episodio pasado, cuando Dios, Jehová, llamó a su hijo, su primogénito de Egipto. Sin embargo, Mateo toma esa misma escritura para ponerla exactamente en el lugar donde correspondía. Pero ahí no termina todo. Por eso, mire, uno nunca debe tratar de encapsular la profecía y decir esto solamente se va a cumplir así, porque Dios, por eso él habla de la multiforme gracia de Dios, en varias partes de la Biblia se usa esa palabra multiforme. ¿Qué quiere decir? Que tiene muchas formas. Nosotros podemos estar viendo el prisma desde un cierto ángulo y vemos un color. Alguien que lo está viendo desde otra perspectiva ve otro color, pero no están viendo diferentes prismas, están viendo solamente uno. Ahora, de Egipto llamé a mi hijo. La Biblia dice que cuando Moisés y Elías son muertos, ellos son llevados de la ciudad, que sabemos que es Jerusalén, pero en Apocalipsis dice que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. Ahí aparece otra vez Egipto. ¿Para qué? Para que se vuelva a cumplir la escritura de Egipto, de ahí de esa plaza llamé a mi hijo. ¿Qué cosa? Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno no puede, como le decía, uno no puede ni debe encapsular una profecía. Cámara. Como vicepresidenta o vicepresidenta. Bueno, esta noche la señora está desempeñando el cargo de vicepresidenta. Sí. Ahora, si nosotros tenemos memoria, hace un tiempo sometieron al señor Biden a una cirugía. Sí. Lo cual lo anestesiaron y una persona anestesiada pues no puede decidir si tiene que apretar el botón rojo para lanzar la bomba o no. Está inhabilitado. Sí. Ellos, los americanos, como en el caso de cualquier país, previendo ese tipo de situaciones, siempre tienen, en este caso, la vicepresidenta que tome el lugar de... Ajá. Si la cirugía hubiera durado 5 minutos, durante esos 5 minutos, ella automáticamente está en funciones de presidenta, no de vicepresidenta. ¿Por qué? Porque el presidente está inhabilitado. No porque como a Nixon, porque lo hicieron renunciar o cosas por el estilo, sino por la condición en la cual él no puede decidir nada. ¿Por qué? Pues porque está anestesiado. Si la cirugía duró 5 horas, durante 5 horas, la vicepresidenta está en funciones de presidenta. Ahora, como usted lo mencionaba, si eventualmente Biden es inhabilitado por una cuestión de física, o en este caso emocional, y ella tomara el lugar, bueno, estamos que en noviembre, diciembre, enero, durante 2 meses, un poquito más de 2 meses, quizá 2 meses y una semana, un poco más, ella estaría en funciones de ser presidente, la presidenta de Estados Unidos. O sea, por cualquier ángulo que uno lo quiera buscar, esta profecía que dice el profeta, ella será presidente o vicepresidente. Si uno pone una profecía con múltiples significados o cumplimientos, yo ahí
si lo tomo de esa manera, siento muy ortodoxo con lo que el profeta dijo. Bueno, si es vicepresidenta, ahí está cumplida la profecía. Ajá. Si es presidenta, al menos por 5 minutos ya fue eso. Ahora, También. pero tampoco no quiero banalizar eso. ¿Por qué? Porque con lo que está diciendo el profeta de Dios, habla de una mujer con una crueldad extrema. Pero Exacto. nosotros solamente estamos haciendo énfasis en el sentido de una mujer literal. Ajá. Uh-huh. Pero cuando él ve la visión, él dijo que él entre paréntesis, no que el Señor dijo, oye, mira, haz un paréntesis, porque él solamente está viendo algo. Mientras él está viendo algo, su ser interno está, voy a decirlo así, decodificando lo que está viendo. Uh-huh. O sea, él mismo le está dando una interpretación, como cualquier ser humano. Nosotros no vemos, al menos yo no veo visiones, pero lo que vemos de lo natural, nuestro cerebro codifica aquello, lo codifica, y uno le da una interpretación a lo que ve. En este caso, el profeta de Dios, él dice, él lo dijo varias veces, que entre paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que lo que él estaba diciendo, dice, es la Iglesia Católica. Ahora bien, mire, en esto también hay puntos para arguir. Bueno, este presidente tuvo algo sui generis. Primero, bueno, no primero, segundo, que fue el segundo presidente católico de los Estados Unidos. Uh-huh. El hermano Branham dijo que cuando eligieron a Kennedy, él hizo esta declaración en la revelación de Jesucristo. Él dijo que la gente, dijo, usted pensará, porque esa serie la predica en diciembre de 1960. Kennedy ya había sido electo, pero no estaba en funciones todavía, porque él entró en funciones hasta enero del 61. Pero él se anticipa a lo que quizá la gente, sus oyentes, estaban pensando respecto a la elección de Kennedy. Y él dijo, usted dirá, bueno, es que ahora sí la iglesia va a tomar el control. Y el hermano Branham dijo, la iglesia católica ya ha tomado el control y no se han dado cuenta. Y él, para apuntalar su dicho, dice, díganme, ¿quién sacó la lectura de la Biblia de las escuelas? Uh-huh. ¿Quién sacó la oración de las escuelas? Y así sucesivamente. Ahora, mire, yo hace muchos años hablé sobre un sermón y me fui a las estadísticas. Usted sabe cómo es que los Estados Unidos comenzaron como una nación cristiana. Los fundadores fueron personas que venían huyendo de Roma porque ellos querían adorar a Dios con libertad. Fundaron las 13 colonias, por eso el profeta bien lo acaba de decir, que a Estados Unidos aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis en la profecía. Desde luego que ellos encontraron aborígenes que no eran católicos. En México era otra cosa, porque aquí los españoles habían llegado como 200 años antes y aquí sí evangelizaron todo el país, lo inundaron con catolicismo. Pero los aborígenes en Estados Unidos no eran eso, eran tribus salvajes que adoraban cualquier cosa, el sol, la luna o lo que hayan adorado. Entonces, Estados Unidos se funda como una nación cristiana. Pero cuando uno lee las estadísticas, digamos, del siglo XIX hasta principios del siglo XX, en los Estados Unidos sigue siendo el país del sueño americano, donde todo el mundo quiere emigrar y vivir allá para comer hamburguesa y vivir en una casa con aire acondicionado. Bueno, el asunto es de que la mayoría de los inmigrantes son católicos. ¿Qué quiere decir? Tan solo México ha exportado 30 millones de mis paisanos. Yo creo que un 90% de los que migran para allá, si no es que más, son católicos. Y ellos no llegan allá para ser convertidos, siguen conservando sus mismas costumbres, tradiciones, creencias, etc. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, eso engrosa la población de personas católicas. Entonces, aunque sea como una bruma que entra por debajo de la puerta y comienza a inundar la casa, así es como el catolicismo ha entrado. Abraham Lincoln dijo, en su periodo dijo que él veía precisamente ver las nubes, él le llamó como nubes negras de Roma que se aproximaban a los Estados Unidos, y esa era una gran verdad. Él estaba, digamos, sin ser una persona
bueno, pues era cristiano, pero digamos no era un predicador, pero estaba viendo a futuro lo que nosotros hoy en día estamos viendo. Ahora, ¿qué hay sobre Kamala? Bueno, Sí. yo no me, digamos, yo no le pondría punto final, que es la palabra que quiero usar. Ajá, Yo sí. no le pondría punto final al decir, ok, bueno, con Kamala ya se cumplió esto, lo que dice el profeta desde ese entonces. ¿Por qué? Porque ella es vicepresidenta en funciones. Cuando este señor Biden fue sometido a esa cirugía, pues fue presidente en funciones, aunque sea por 3, 4, 5 horas. Y si se diera el caso de un relevo en el mandato y que realmente no fuera Biden quien terminara su mandato y que eventualmente ella ascendiera al poder, bueno, ahí O sea, se cumple la escritura de todas maneras. esa parte se estaría cumpliendo así literalmente, vice y presidente. Ok, Exactamente. hasta Ahora, ahí vamos bien. como la historia, Digamos que, pastor, qué pena, digamos que la profecía se fuera cumpliendo, digamos, ¿no? Entonces, literalmente, bueno, listo, entonces ahí vamos bien, vice y presidente. Así sea por 5 minutos. sí. Listo. Ahora el Ahora, resto, pastor. sí. Mire, uno tiene también que examinar el contexto. Digámoslo así, si lo tomamos de una manera, ok, ya es vicepresidente, entonces pero el asunto es que cuando el hermano Branham habla, esto es lo importante. O sea, él no solamente dice, bueno, es una mujer y podría ser presidente de los Estados Unidos, pero habla de una crueldad. Sí, de una mujer cruel. O sea, de un carácter con el cual ella viene equipado. Correcto. El cual nosotros, bueno, yo sinceramente no soy muy seguidor de sus políticas, no sé, porque mire, regularmente en cualquier país que tiene presidente y vicepresidente, el vicepresidente que siempre está detrás de la cortina. ¿Por qué? Porque el que está en el escenario es el presidente, Seguro. dice discursos, manda lo que sea. ¿Me explico? El Sí. vicepresidente solamente está para en caso de, digamos, como cuando a Kennedy lo mataron de esa manera trágica, pues no iban a convocar una elección de la noche a la mañana. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, Johnson inmediatamente es el mismo día que matan a Kennedy, a mediodía, él por la tarde noche ya está jurando como presidente. O sea, Estados Unidos no estuvo ni siquiera 12 horas sin presidente. ¿Por qué? Porque digamos 6 horas que estuvo aquel hueco, aquel vacío por la conmoción y lo que haya sido, pero ellos siempre saben qué hacer. Claro. Kennedy es asesinado y entonces ese mismo día los Estados Unidos durmieron con un nuevo presidente. Sí. Pero mientras tanto, Johnson estaba tras bambalinas, porque el presidente nunca va a captar los reflectores. Realmente el que es la figura pública es el presidente. Sí, Ahora, señor. en este sentido, pues yo también aquí tengo que a lo mejor reconocer mi ignorancia, ¿no? Pero yo al menos, mire, lo que pasa es que a veces uno se apasiona y a veces hasta juzga mal a las personas, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, pero pues yo no vi alguna crueldad en ella, al menos crueldad extrema, quizá porque no lo conozco bien o porque no vivo en su casa, pero no tiene esas características, ¿sí me explico? Ahora, yo le decía, esta función no ha terminado. Bueno, ok, decimos, tendremos que esperar 4 años más a que a lo mejor Trump, el presidente y electo, termine su mandato y quizá después, ahora sí se elija una presidenta con ese perfil, voy a decirlo así, con ese perfil que el profeta no solamente vio en la visión, sino que la describió. ¿Sí como ver y gracia, discúlpeme, también yo aquí con mi ignorancia, pastor, la hija de Trump, que dice que es terrible. Bueno, pero con todo y eso, mire, una persona puede ser terrible en su carácter, pero ese carácter no afecta más que a los más cercanos a ella, ¿no? Claro, si destroza por ahí la pantalla de televisión en un arrebato de ira, bueno, pues claro, tendrán que comprar otra. Pero eso no afecta a la nación, mucho menos al mundo. ¿Sí claro. Y de hecho la que traía Trump como vice, la quitó porque por ahí en un arrebato de ira mató el perro, le pegó un tiro, algo así. Entonces
él la tuvo que quitar, ¿no? Porque pues con esa imagen contra la naturaleza, pues no le iba a servir para los votos. Claro, O sea, pero sí. es una mujer cruel, viéndolo Sí. desde ese punto de vista, pues. Entonces, mire, regresando al punto, como la profecía puede tener múltiples cumplimientos y puede tener los que Dios quiera que tenga, no los que yo quiera que tenga, los que Dios quiera Ajá, que sí. tenga. Pero de acuerdo, si uno examina con detenimiento la profecía, entonces, hablando de dos cosas, porque el profeta dio dos opciones. Mire, ahorita no tengo el sermón en la mano, pero yo, porque una vez lo publiqué en Facebook, tengo la certeza que el hermano Branham dijo en uno de los sermones de Nueva York de 1963 de noviembre, él dijo, yo pensaba que era una mujer, pero él dijo, es la Iglesia Católica. Ahora, Ajá. eso lo dice 3 años después de que él predica desde ese entonces, donde acabo de leer. Ahí el hermano Branham sí es textual, dice que es la Iglesia Católica. Pero Sí. nosotros no estamos para desacreditar una cita del mensaje con otra cita del mensaje, ¿verdad? Porque entonces estamos peleando contra nuestra propia causa. Pero Sí. ¿qué es lo que podemos hacer? Pues al menos tener un entendimiento claro de las cosas. Ajá. Primero, si es una mujer, ya vemos que de alguna manera, con lo que el profeta de Dios dice, pues esta señora, Kamala, pues si es vicepresidente, ahí está, eso es algo innegable. Sí. Si es vicepresidente, le digo, aunque esto parezca un tanto como banal, como 5 minutos, bueno, pero, la ley, la Constitución de los Estados Unidos le da ese cargo. Sí. La Porque ella faculta. no es cuestión de que ella de pronto estaba tratando de usurpar un lugar, No. como no, es que la ley le otorga esa facultad. La faculta, Sí, sí. y efectivamente, el presidente electo no está en funciones, bueno, la que entra a la palestra es la vicepresidenta. Entonces le digo, si son 5 minutos, 2 horas, 5 días, las que sean, ella es presidenta. Pero uno también tiene que tomar en cuenta esto, de que al menos hasta, y no creo que suceda de aquí a enero, que ella de pronto, aún si fuera, vamos a pensar que esa teoría resulta así, que efectivamente Biden es inhabilitado y que ella entra en funciones literalmente como presidenta, en 3 meses no va a hacer lo que el profeta de Dios dijo, el carácter, digámoslo así, que esta mujer que él vio en la visión tenía. Y eso yo tengo la certeza, no porque yo quiera pensar que mi palabra es el final, amén, sino porque una persona, digámoslo así, ella en su carácter podrá ser católica, también podrá ser el carácter que ella tenga, pero al menos yo no veo en ella esas características que el hermano Branham dijo. ¿Sí me explico? Por eso es que yo Sí. comencé diciendo esto, no es la profecía, sino la interpretación que se le da a la profecía. Ahora, Exactamente. si esto, porque le digo, esta función no ha terminado, si pasando el tiempo, y todos podemos decir, sí, pero es que el tiempo ya está para la mano, el rapto ya viene, yo eso lo creo también. Pero uno no por eso, mire, cuando Pablo les llama les habla en 2 Tesalonicenses, les dice, en cuanto a la venida del Señor Jesús, y él habla de unas características, no quiero que ustedes sean movidos de su sentir, estoy parafraseando. Y luego él dice, porque no vendrá sin que antes. Correcto. ¿Qué quiere decir? El mismo que dijo, y los que hemos quedado para la venida del Señor no seremos delanteros, él ya está poniendo ahí una cláusula o varias cláusulas, sin que se manifieste el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la apostasía, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno entiende, ahora nosotros ya lo entendemos por el conocimiento que tenemos de la Biblia, que el hombre de pecado es el Papa. Resulta que en el tiempo de Pablo esa figura no existía porque la Iglesia Católica no existía como tal. ¿Me explico? Sí. Ahora, los creyentes, ¿qué tanto entendieron de eso? Pues lo que hayan entendido. Seguro. Lo que importa es lo que nosotros entendemos. Seguro. Porque las palabras de la Biblia siempre van a estar vigentes. El Señor no vendría sin que antes. Y no va a venir sin que antes. Ahora, en esta profecía también, el Señor Jesús no va a venir sin que antes. ¿Me explico? O sea, no es que esto va a suceder después del rapto, por ejemplo, o de la resurrección de los muertos. Debe ser antes. Tiene que ser antes. ¿Por qué? Mire, porque aquí hay varias cosas. Ahora, el hermano Branham dijo, desde luego, mire, y aquí hay algo que a mí me pone a pensar, porque él cuando habla de esas 7 visiones,
Él dijo que esas 7 visiones iban a ocurrir antes de la venida de Cristo. Pero, aquí hay un pero. Ajá. La 7ª visión habla de una destrucción masiva en los Estados Unidos. Exactamente. Entonces, si el hermano Branham también dijo que ni una pizca de juicio va a caer sobre el mundo mientras la novia esté aquí, ahí es donde uno tiene, digamos, que tener un entendimiento claro, no para hacer que el mensaje sea esto, sino que sea esto, ¿me explico? Porque uno puede tomar partido, es que el hermano Branham dijo que antes, entonces Estados Unidos va a estar en cráteres antes de que el Señor Jesús venga. Alguien puede tomar la contraparte y decir, sí, pero es que el mismo William Branham dijo que ni una pizca de juicio cae cuando la novia esté aquí. Entonces, ¿cómo es? ¿Es antes o es después? La 7ª sería después, la 6ª antes, ¿cierto? Es precisamente el punto donde voy, de que uno tiene que saber colocar correctamente esa final sucesión de eventos, precisamente para no tener a la vaca comiendo comiendo arriba del árbol. Sino que la vaca esté en el suelo comiendo pasto. ¿Me explico? Correcto, todo forma parte de un mismo rompecabezas. Pero yo creo que por eso, como dijo el profeta de Dios en las edades de iglesia, se va a requerir de la habilidad. Porque hay gente que dice, no, hermano, es que todo tiene que ser divino por revelación. Sí, claro. Pero resulta que el profeta habló de habilidad. Habilidad es algo humano. ¿Sí me explico? Sí. O sea, se requerirá de la habilidad de poder entender del Espíritu Santo. Entonces, los primeros que tienen que tener la habilidad para poder interpretar correctamente las Escrituras, o en este caso el mensaje, tiene que ser el ministerio. Sí, señor. Alguien dice, no, es que no debemos interpretar. El hermano Branham dijo que hay cosas que no debemos hacer, es dislocar, colocar mal y malinterpretar. No interpretar, sino malinterpretar. Correcto. Creo que eso hay abundante en el mensaje. Malinterpretaciones. Pero el profeta dijo que en algún sermón dijo que cuando un hombre es sensato y sano, dijo, podrá tener una interpretación sana de la Biblia. Y ahí es a donde yo me digo, bueno, entonces tiene que haber alguien en algún lugar que sin fanatismo, sin apasionamiento, sin decir es que solamente lo que yo digo es lo que va a prevalecer, sino teniendo un verdadero llamado de Dios, le va a dar una interpretación sana a la Biblia y al mensaje. Correcto. Porque mire, hay gente que dice, no necesitamos que nos interprete porque el profeta ya viene a interpretar la Escritura, y eso es verdad, yo no voy a contradecir eso. Pero la Biblia nos da un ejemplo con el eunuco. El eunuco venía venía escuchando directamente la cinta de Isaías. Ajá. Y el asunto es que ya casi para terminar la cinta. La cinta, sí, señor. Él escucha que como cordero fue llevado al matadero. Bueno. Y todos cuando escuchamos algo lo razonamos. Yo lo creo todo. No. Todos razonamos porque la palabra no llega directamente al corazón. La palabra llega a la mente y la mente es la matriz del espíritu. Aquí en la mente la persona, aquí es donde decide o abortarla o hacer que fecunde en el corazón. Ajá. Mire, está el caso de María. Para los católicos que la edifican, María era una mujer y ella está un ejemplo muy claro de lo que todos hacemos nosotros, lo que hacemos todos nosotros. Cuando el ángel le dijo, lo que le dijo acerca de que en su vientre iba a llegar el Mesías, ella no inmediatamente dijo, ay, gloria a Dios, fui escogida, que me siento maravillosa. Ella razonó las palabras del ángel y le preguntó, oye, explícame, ¿cómo serán estas cosas? Claro. Y el ángel explicó, dijo, mira, el Espíritu Santo te va a hacer sombra ahí, y eso va a crear aquella célula y aquella multiplicación de células, y de ahí va a venir el Mesías. Pero no es que ella de pronto, dijo amén, sí lo creo. No, ella, como a cualquier ser humano, porque la fe viene por el oído, llegó por el oído, llegó a la mente, y aquí es cuando ella quería una explicación, ¿cómo van a hacer estas cosas? Era una mente virgen. Sí. Con lo mismo con el eunuco, él estaba escuchando la cinta y pues hay cosas que él no entendía. Hermano, a mí lo que me llama por la atención, y mire, Dios sabe, no le envió un maestro, le envió un evangelista, y un evangelista porque lo que el hombre no necesitaba es desentrañar los misterios, lo que el hombre necesitaba es un mensaje de arrepentimiento. Ajá. ¿Y qué fue lo que hizo? Le predicó y el hombre ahí se entregó al Señor y punto, se acabó. A Felipe. Ahora, sí. Gloria a Dios. Regresando a esto,
Regresando, Entonces, porque si la nos profecía falta... tiene múltiples cumplimientos, Sí, pastor. yo voy a decirlo aquí y lo voy a personalizar. Si yo la cita que acabo de leer, por eso es que yo no la quise citar, sino leerla para examinarla. Aún si el día de mañana se acabara la historia del mundo, yo diría, amén, hoy se ha cumplido esta escritura, ya está. Tan solo por eso, por lo que estamos examinando hasta aquí. Si mañana se acabara el mundo. Sí. Si el mundo no se acaba, yo podría esperar un segundo, tercer, cuarto, quinto cumplimiento de la profecía, los que el Señor quiera darle de una misma profecía. Claro, porque por lo menos queda pendiente lo del carácter fuerte, o sea, una mujer, la expresión es cruel, ¿no? Cruel. Y lo otro que arruinaría la economía de Estados Unidos. Sí, bueno, de por sí la economía está arruinada, no se Sí, ya requiere está que sea una arruinada, mujer. sí, sí. Entonces, Eso es cierto. pero digamos, poniendo en ese contexto, ¿no? Ahora, nosotros hemos hecho énfasis en la mujer, que en este caso, digamos, el tema de esta noche es acerca de Kamala. Pero también consideremos lo otro. ¿Por qué? Mire, porque en Apocalipsis capítulo 13, en un mismo capítulo aparecen dos bestias. La bestia de Apocalipsis 13:1 es Roma. La bestia de Apocalipsis 13:11 es Estados Unidos. Entonces, sin que uno lo haya diseñado así, sino que Dios lo diseñó así, en un solo capítulo, Él puso ponernos en un mismo platillo ambas cosas, que quiere decir que Roma y los Estados Unidos van de la mano. ¿Para qué? Pues para cumplir la profecía bíblica. Y lo que el profeta de Dios vio en la visión solamente es una confirmación de aquello que la Biblia ya había dicho. Claro, la gente sin la revelación del mensaje le dan una interpretación, le dan otra y la que sea. Y bueno, yo pues no voy a estar aquí criticando las diferentes interpretaciones. A mí la única interpretación en la cual estoy interesado es la interpretación que el profeta de Dios le dio. Y él ya nos dijo, Apocalipsis 13:11, que es los Estados Unidos. Apocalipsis 13:1, ¿quién es? Roma. Apenas el domingo predicábamos de las 4 bestias que vio Daniel que convergen en una, porque aquellos caracteres que tienen, o no carácter, sino la apariencia que tienen las bestias de Daniel 7, todos se juntan en un solo versículo en Apocalipsis 13, bueno, aquí no lo tengo, es 13:1 o 13:2. Entonces, esa es la otra parte que para mí, al final de cuentas, hermano, para mí es la parte medular, que es el dominio y predominio de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no olvidemos que es también en Apocalipsis 13 donde aparece la imagen de la bestia. Y es en Apocalipsis 13 donde viene el forzamiento, el aprieto. ¿Por qué? Porque la imagen de la bestia, el profeta ya nos dijo que viene de Estados Unidos. La imagen de la bestia es la Confederación de Iglesias, pero viene de Estados Unidos. No sale de México, ni de Colombia, ni de Europa, de los Estados Unidos. Entonces, esa es la parte medular que al final de cuentas, al menos yo le pondría, no que lo demás lo desdeñe, claro que no, por eso lo estamos hablando en esta noche, pero que sí le pondría una atención más especial a cómo van girando las ruedas proféticas en ese sentido. Mire. Y entendiendo lo último que ya dijo después de lo que dijo en aquel entonces, vicepresidenta, presidenta, así dice el Señor, y luego más adelante, años después dice, definitivamente la Iglesia Católica. Lo dijo. Ajá. Sí. Entonces yo creo que, mire, porque si un predicador quiere ser sensacionalista, bueno, a lo mejor sí causa sensación entre los oyentes, sacándoles ciertas cosas, ¿no? Pero yo creo que si el predicador, si es un predicador sano, le repito el dicho del profeta, Dios le va a dar una interpretación sana a la Biblia. ¿Qué quiere decir? Sin fanatismos, ¿me explico? Sí. Porque a veces cuando uno como predicador mete como decimos aquí en México, mete su cuchara, su propio pensamiento, ¿para qué? Para que se acomode al objetivo que el predicador mismo quiere lograr, pues es donde uno echa a perder todo. Pero si uno ve las cosas sin sensacionalismo, sino
ahora sí que con la cabeza fría, como se dice, ¿no? De una manera sana, sensata, entonces uno puede dar en el blanco en lo que el profeta de Dios ya nos dijo. Claro, y si hay que corregir, se corrige, pastor, como lo hacía el hermano Branham, Definitivamente. ¿cierto? El hermano Sí, sí, sí. Branham, aquí en la revelación de Jesucristo, dice una que es una predicción. Claro. Luego allí, en aquel entonces, dice, así dice el Señor. Sí. Y luego, allá en la cita que su merced expuso ahora, también dice que definitivamente es la Iglesia Católica. Sí. Entonces, son tres partes, tres dichos del profeta, que entonces, si no tenemos la habilidad correcta para armar el cuadro, vamos a darle muy lejos del blanco y vamos a hacer daño. Sí, sí, sí. Y por eso, en este sentido, hermano, uno tiene que ser muy cuidadoso de cómo interpreta lo que escucha. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el ministro, pues, digámoslo así, y yo creo que está obligado de parte de Dios, ¿no? A poder transmitirle a la gente, porque al final de cuentas, para eso es el ministerio quíntuple, ¿no? Para eso. Pero sí, Sí, tiene que estar en una sintonía. Primeramente, como dijo el profeta de Dios, Juan, antes que pudiera ver algo, él tuvo que entrar en el Espíritu. O sea, el ministro tiene que estar en una sintonía con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que entonces que sea sensible a lo que el Espíritu Santo le va revelando de la palabra, para que también él a su vez le pueda transmitir al pueblo, a los oyentes, aquello que le está recibiendo. Por eso, como el hermano Branham habla de aquel maná escondido, que al que venciere yo le daré del maná escondido, dijo el hermano Branham que esa era una revelación especial que Dios le daba al pastor. Y eso es importantísimo. ¿Qué quiere decir? La gente podía comer del maná que caía todos los días allá afuera, pero del maná escondido solamente podía comer el sumo sacerdote. El asunto es que el hermano Branham eso lo trae hablando de los 5 ministerios. Yo sé que a lo mejor ya me salía el tema, pero solamente para traerlo a esto, él se lo adjudica al pastor solamente, que él es el único que dijo que Dios le da una revelación especial a él. ¿Qué quiere decir entonces? Que esta revelación especial del tema que el ministro esté tratando, Dios se lo tiene que revelar de una manera especial para que en ese mismo espíritu el ministro se lo transmita al oyente. correcto. ¿Verdad? Entonces, creo que al menos para mí no representa mucho problema el caso de la señora Harris. Le digo yo al menos. Ahora no quiere decir que yo lo que esté diciendo sea lo absoluto, esa es mi perspectiva, que mi perspectiva pues también puede estar equivocada, eso también lo admitiría en cualquier momento. Pero al menos para mí, esta profecía, porque al final de cuentas es una profecía que él emite desde entonces, pues le digo, al menos a como yo veo, ya sea presidente o vicepresidente, digamos, la puedo ver en un cumplimiento, aunque por el otro lado, como le decía, es como hablábamos de Egipto, saqué a mi hijo, ¿no? Israel. Uno puede decir, ay, sí, ahí se acabó todo. No, pero Mateo dijo que no se acabó ahí. Claro. Y en Apocalipsis no se acaba todavía. ¿Me explico? Una misma profecía, uno puede ir o Dios le puede dar múltiples cumplimientos a esta profecía en particular de la cual nos estamos refiriendo. Dios la puede dar a una misma profecía también múltiples cumplimientos. ¿Por qué? Porque como estamos examinando lo que el profeta ve y lo que él nos dice, claro, pues no solamente es cuestión de que se levante una mujer y que sea presidente y vicepresidente, sino que esa mujer tiene ciertas características que él mismo describió en lo que él vio, en el carácter propio de esta mujer que él vio, que al menos, digámoslo así, pues esta señora, pues hasta donde yo no soy un fiel seguidor de ella, no sé, pero al menos, digamos, abuelo de pájaro, como dicen por acá, sí, no veo esas características en ella. Claro, o sea, literalmente uno no pudiera ver eso en ella, porque la que está ahí es ella, Kamala. Claro. No ve uno que era así una mujer muy bonita, aunque ella joven tuvo que ser agraciada, claro. Muy cruel,
Y lo otro que también es importante, pero vea que usted me hace caer en la cuenta de que Estados Unidos está quebrada. Entonces, en ese caso no hubiera sido ninguna mujer literal, sino una iglesia que, porque la pregunta entonces, ¿por qué está la economía de Estados Unidos así? La mujer, la católica, este sistema acabó con la economía de Estados Unidos. Mire, es que todo es consecuencia de... El profeta de Dios dijo en 1962, y lo dijo no una vez, lo dijo varias veces, que hace 62 años los Estados Unidos estaban viviendo de los impuestos que iban a recaudar los siguientes 40 años. O sea, con Kennedy podríamos decir que comenzó el mal, o ya estaba. Mire, ahí sí yo como, digamos, no soy economista, no podría poner una fecha sí, que así era, ¿no? Pero por lo que Kennedy es católico, ¿no? Fue el presidente católico, ¿cierto? Sí, católico. Ajá. Pero en sí, el hermano Branham, eso, ¿por qué? Mire, porque vayámonos más atrás. Estados Unidos, siendo que él mismo se ha convertido en el gendarme del mundo, si ellos se dedicaran solamente a sus asuntos internos, su economía fuera otra cosa. Pero bueno, ellos salen en el 46 de una Segunda Guerra Mundial, que les soy franco, son los que menos perdieron, porque su territorio nunca fue tocado. O sea, es más, para ellos la Segunda Guerra Mundial les ayudó. ¿Por qué? Porque fue un boom, como le llaman ahí. O sea, fue un crecimiento de la economía. Cualquier historiador pone como la edad dorada de Estados Unidos en la década del 50 al 60. Hoy en día, aún con todos lo que pudiera tener Estados Unidos como nación, no está en lo que estaba en aquel tiempo. Pero ¿qué pasó? Comienzan una guerra en Corea, una guerra infructuosa, una guerra que les va a costar dinero a los contribuyentes. Uno puede ahí hacer una lista de todas las guerras hasta recientemente. Por eso, mire, Trump, pues a lo mejor siendo un hombre, yo no sé con qué tanta visión, él ya prometió, no sé si qué tanto logre cumplirlo, que la guerra entre Rusia y Ucrania, pum, ya le va a poner punto final, a la de Israel con estos de Hamas, punto final. Ahora, yo no estoy diciendo si lo va a lograr o no, no sé, pero al menos el hombre al menos tiene la intención. Sí. Pero, ¿qué es lo que vino a traer a Estados Unidos en esa decadencia? El dinero que sin pedirle autorización a los contribuyentes, que al final de cuentas son los que sostienen la nación, les fue quitado para que ellos compraran amigos. Y el hermano Branham lo dijo, que ellos estaban tratando de comprar amigos a los árabes, dijo, y después cuando ellos se dan la vuelta y nos dan una patada por detrás, así lo dijo. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Ni siquiera es una inversión, porque a lo mejor no ha sacado muchos dividendos, claro. Pero también es que es una telaraña, es todo un engranaje. ¿Por qué? Porque la Guerra Fría iban en una lucha con la antes Unión Soviética y ellos querían mantener una hegemonía y eso no era gratis, eso lleva dinero. Mire, hermano, hay una página en internet, quizá los oyentes la puedan consultar. Mire, en inglés no sé cómo, yo son varias veces que la he consultado. O es más, en Google hay que poner la deuda de Estados Unidos minuto a minuto y ahí le van a presentar un reloj digital, como un reloj digital en el cual está pasando en tiempo real la deuda que está adquiriendo Estados Unidos cada segundo. Bueno, porque habla de los cientos, de los miles, de los millones y de los billones de dólares. No, hermano, de los cientos va así que uno ni siquiera alcanza a distinguir los números. Segundo a segundo, cómo está creciendo la economía. Ahora, cuando Estados Unidos esté en quiebra, eso es lo que el profeta nos dijo, ¿cómo va a suceder eso? Mire, lo que pasa es que uno a veces especula con muchas cosas que uno no debería. Yo recuerdo que antes, cuando el Papa, no sé si fue Francisco o alguno de ellos, vino a Estados Unidos, ya todo mundo, aquí en el mensaje, lo que alguien allá afuera diga, yo ni le presto atención. Claro. Decían, bueno, que ya fue a la Casa Blanca porque fue a hacer un acuerdo, no sé con qué presidente en funciones en aquel tiempo, y que ya estaba haciendo el pacto. Ellos daban por sentado como si hubieran sido testigos presenciales que estuvieron ahí en la reunión de ellos. Lo que ellos ignoran, que el principal acreedor de Estados Unidos no es el Vaticano, es China. Por eso el hermano Branham habla de la cortina de bambú. Mire, en 1960, cuando China era una nación miserable con
la gente metida en una miseria terrible. El profeta de Dios ya estaba hablando de una cortina. El principal acreedor de Estados Unidos es China. Estados Unidos no le debe más dinero a nadie sino a China. ¿Qué pasará el día en que China se colapse y en el año, no sé, allá por el 2018, quizá el mundo ya se llevó un susto? Cuando en un solo día la bolsa de valores de Beijing cayó estrepitosamente. Aquí en México tienen un dicho que cuando Estados Unidos le da un resfriado a México le da una pulmonía. ¿Por qué? Porque pues en exportaciones México es el primer socio con Estados Unidos, ya desplazó a China. O el segundo, me parece. El primero es Canadá y luego México. Lo mismo, hermano, el día que a China le estornude, a Estados Unidos le da una pulmonía. ¿Qué cosa? Porque ellos están dependiendo de los chinos. ¿Qué va a pasar cuando China se colapse para cumplir la profecía bíblica? Entonces sí, o sea, Roma no son tontos, no andan ofreciendo dinero como hermanitas de la caridad. Ellos van a esperar el momento que tengan que esperar para decir, ya es hijo, ya China no te puede echar la mano, no te puede sacar del atolladero porque pues, está quebrada, pero aquí estoy yo. Pero esto no es gratis. Vamos a hacer el pacto del cual el hermano Branham habló. Me explico. Hoy en día una persona no necesita tener literalmente, digamos, depositar los millones de dólares en el banco para hacerse millonaria. No, la bolsa de valores, si tiene buenos corredores, lo hace millonario de la noche a la mañana, así como también lo lleva a la quiebra de la noche a la mañana. Por eso hay que ponerle atención a lo que el profeta, él habló de la bolsa de valores. Porque en un colapso, el de los años, el 29, va a ser poca cosa realmente, va a ser un estornudo en comparación con la pulmonía, que, digamos en esos términos metafóricos, que viene sobre Estados Unidos. Y para eso, es que mire, todo esto va a ir hilvanando. Uno tiene que ver la historia y entonces hacer un comparativo. ¿Cómo es que cayó el comunismo? El comunismo no cayó cuando derribaron el muro en Alemania. Había, digamos, características mundiales. ¿Cuáles eran? Había un papa polaco. Esa palabra, polaco. En Polonia había un líder, Lech Walesa, que todavía vive el individuo, que era el líder del sindicato Solidaridad de astilleros. ¿Cómo es posible que en un país comunista como Polonia se permita un sindicato que tenga tanto poder y realmente ahí fue donde comenzó el colapso? ¿Por qué? Porque el Papa polaco, Juan Pablo II, él había jurado a como diera lugar que él iba a acabar con eso. ¿Qué fue lo que hizo? Él ya tenía su brazo extendido, ya tenía su hombre en Polonia. ¿Cómo es posible que un sindicato haga que como que como cartas eso vaya cayendo una tras otra? Colapsó Polonia y todo lo demás colapsó. ¿Por qué? Porque el Papa tenía su brazo. Recuerde, hay una profecía que el hermano Branham habla de un presidente americano, y cuando él dijo americano no se refiere como dicen no, es más, ni siquiera dice americano, dice un Papa de los Estados Unidos. Cuando entró Francisco, ahí están otra vez las interpretaciones. Profecía cumplida, porque un Papa americano. El hermano Branham nunca dijo americano, dijo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene que llegar el momento en el cual el Papa o la Iglesia Católica tenga su brazo también procedente de Estados Unidos. Ese Papa de los Estados Unidos, así como Lech Walesa fue el instrumento para socavar el comunismo. Y mire, la cosa curiosa es que cuando a él lo eligieron como presidente de Polonia, nomás cumplió el propósito, y cuando se quiso reelegir perdió estrepitosamente. ¿Por qué? Porque el Vaticano ya había logrado su propósito, ya no lo necesitaba. El tipo hoy en día vive de dar conferencias, ya es un don nadie. ¿Me explico? Sí. Entonces, es lo mismo. La Iglesia Católica, ¿cómo va a ser? O sea, va a ser una cosa, una ficha puesta sobre de otra. Que lo que la Iglesia Católica va a requerir en Estados Unidos para tomar el control completo es que tenga su hombre de los Estados Unidos en el trono de Roma. Y esa es una profecía, el profeta también habló de ello. Entonces, hermano, todo va, el engranaje va perfectamente, cada diente se va uniendo a su diente. ¿Por qué?
Pues porque la profecía se tiene que cumplir. Probable Claro. no sea como yo la espero o como alguien más la espera. Por eso comenzamos este programa diciendo la interpretación que cada quien le da a la profecía. ¿Me explico? Porque unos lo van a esperar de esa manera y a lo mejor puede ser que sea así, pero ¿qué tal si no es así? ¿Me explico? Porque al final de cuentas el que falla es el hombre con su mala interpretación de la profecía y no la profecía en sí misma, porque uno espera que se cumpla de una cierta manera cuando a lo mejor Dios la tiene para que se cumpla de otra manera. Exactamente. Uh-huh. Glorioso. Perdón, hermano, es que he estado muy agripado y con No, mucha descuide. tos, y por eso tuve que me trajeran una agüita que me estoy tomando para no empezar. Oiga, y yo hablando de catarro, de pulmonía. Dios mío, estoy hablando de pulmonía y de gaico. No. Varón, Bueno, yo creo que vamos a parar ahí muy profundo, muy glorioso. En conclusión, vamos a redondear esto. Hacemos una pequeña conclusión allí entonces. Literal, es espiritual. La palabra clave como para cerrar este tema acerca de la sexta, bueno, yo le puse predicción, pero es profecía, ¿no? sí, es profecía. Ok. La conclusión es esta, hermano, que Dios la puede cumplir en ambos sentidos, tanto como una mujer literal como con la Iglesia Católica. Con la Iglesia Católica. Y efectivamente, y yo, al menos yo nunca descartaría que Dios cumpla una profecía o que una profecía, mejor dicho, tenga múltiples cumplimientos, los cumplimientos que el Señor quiera, y eso en ningún momento desacredita la profecía misma. Al contrario, claro, le da más validez todavía. Y que si es la Iglesia Católica, ese cumplimiento es antes del rapto, antes de irnos, y de hecho ya hay características que se están cumpliendo de esa profecía, porque la economía está por el suelo, pues está difícil la cosa, ¿no? Sí. También está vicepresidente, vicepresidenta, como pueda que mañana sea elegida una mujer presidenta. O sea que nosotros lo que tenemos que es estar, como se dice aquí en Colombia, en la jugada. Claro, sí. Estar en órbita. Sí. Y estarlos consultando a ustedes. No queda otro camino, porque nos ponemos nosotros a postear cosas y resultamos más enredados que un bulto de anzuelos. Entonces yo creo que esto es, ¿cómo es que dicen por ahí? A tus zapatos, ¿cómo es? Zapatero a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos. Yo creo que es lo que nos toca. Dejar tanta cosita por ahí de tanta malinterpretación, porque realmente lo estamos haciendo, tanta posteadera sin tener conocimiento real de la profundidad de lo que realmente, porque ojo vivo, es que el que lo dijo fue un ángel y ni siquiera Juan lo comprendía. Imagínense el problema para que Juan lo comprenda y ahora nosotros aquí andando desaviondos. Es tremendo. Yo pienso que el Señor nos está, perdón, guiando a eso, a que dejemos que el Espíritu Santo, con sus hombres llamados por Dios, tomen el control de la revelación sobrenatural, de la palabra revelada del tiempo del fin, para no andar dando tumbos y de pronto resultar por ahí, como dice nuestro amado pastor Germán, y el hermano Abraham también lo dice, encunetados. Sí. Así que estamos muy agradecidos, pastor, porque usted en esta noche haya estado con nosotros aquí para ayudarnos con este tema. Y aquí tenemos muchos oyentes, Pastor Francisco. Vamos a ver si hay peticiones. Creo que estamos todos de acuerdo. Una pregunta si se cumplió. Bueno, pues aquí hay preguntas, pero no sé. No sé si quieras responder algunas preguntas, hermano. ¿Cuántas son? Aquí hay una cortica que dice, hermanos, hermano, Dios le dice, hermano Samuel, hermano, Dios le bendiga. ¿A quién le conviene más a los cristianos, Kamala o MR? No sé quién es MR. Bueno, no sé. Una pregunta. Si se cumplió lo que dijo el hermano William Branham del presidente católico, una pregunta. Si se cumplió lo que dijo el hermano William Branham del presidente católico antes del gran terremoto, no entiendo.
No sé si usted El entiende. terremoto de Los Ángeles, que si se cumple antes del terremoto. Que si se cumplió. Una pregunta, si se cumplió lo que dijo el hermano William Branham del presidente católico antes del gran terremoto. Eso es Pero ya como otro. ¿qué entendemos por el gran terremoto? ¿El de Los Ángeles o cuál? Sí, pues yo diría que el común, ¿no? El que realmente tenemos como común, que hay un terremoto en la resurrección de los muertos. Okay. Pero bueno, yo creo que esto es otro tema, pastor. Dejémoslo quieto, dejémoslo quieto. Bien, vamos a dedicarnos a, Dios bendiga a todos mis amados hermanos. Son bastantes, muchos hermanos que han saludado aquí. Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga a todos. Más bien yo luego reviso y si en algún otro programa preguntamos. Bien, con gusto. Vamos a orar, pastor. Estamos muy agradecidos con el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Sí. Que el Señor nos dé revelación y entendimiento de todo esto maravilloso, que es profundo. Y si hay alguna petición, que el Señor la responda al pueblo de Dios que ha estado en sintonía, que vendrá más tarde, que vendrá después, y que todo sea para el beneficio del pueblo del Señor y para la gloria de Dios. Entonces, amén. Amado pastor, usted tan amable, nos despide en oración, incluyendo las peticiones que desconocemos, que no están acá, pero que sabemos que pronto están ahí. Y las preguntas, vamos a revisarlas, hermanos, y en otra oportunidad que tengamos al pastor Francisco acá, entonces acordaremos, cotejaremos y miraremos cómo podemos responderlas de la mejor manera. Entonces, vamos a orar. Invito a todos los oyentes, los que están conectaditos, Dios los bendiga. Qué bendición tan grande poder estar cada lunes aquí recibiendo esta bendición tan maravillosa a través de estos siervos llamados por Dios. Qué glorioso. Yo me gozo mucho y yo sé que ustedes también. Vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia y en una misma fe vamos a orar. Adelante, amado pastor. Amantísimo Señor, te agradecemos en esta noche por permitirnos estar aquí en sintonía con tus hijos, Señor. Yo te agradezco en lo personal por la invitación de mi hermano Eliseo, Señor Jesús, a participar, nunca diciendo o creyendo que soy el final, amén. Yo solamente estoy exponiendo mi perspectiva de las cosas. Alguien pudiera tener otra perspectiva y alguien más, como hablamos del prisma, Señor Jesús, porque esta es la multiforme sabiduría de Dios. Padre, te doy gracias por esta oportunidad. También te pido, Señor Jesús, por cualquier necesidad que hubiera entre los oyentes y aún en aquellos que no fueran oyentes, que están en cualquier rincón del mundo, Padre, que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Padre, tú puedas contestar cualquier necesidad, sanar a cualquier enfermo, Señor. Padre, yo, Dios, me taladra mi corazón, Señor Jesús, la noticia de mi hermano Parra, Señor Jesús, de esta tragedia, Señor Jesús. Yo te pido, Padre, que tú le des, Señor Dios, el consuelo a él, a su esposa, a sus hijos, amén, a la iglesia, Señor, a todo el cuerpo de Cristo, porque somos parte de un solo cuerpo y no hay nada que afecte a alguien más que a nosotros, no sea ajeno o indiferente, Señor. Padre, esa es mi principal petición, que tú consueles sus corazones, que con el bálsamo de tu Espíritu Santo, Padre, pueda sanar aquella herida que está abierta, Señor, y que tú, mi Dios, sea con ellos, Padre. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que tú me has dado de poder estar aquí con mi hermano. Señor Jesús, perdóname si yo hubiera dicho algo equivocado, aunque no sea intencionalmente, pero como ser humano tengo mis limitaciones y puedo errar, Señor. Padre, pero que los oyentes no tomen eso, pero que tomen aquello que sí es de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amado Pastor Francisco, Dios me lo bendiga muchísimo, de verdad. Saludos a esa maravillosa Grey, que los vemos ahí cuando estás predicando, sentaditos todos juiciosos, escuchando la predicación de la palabra, los directores. Señor Jesucristo bendiga esa preciosa tabernáculo luz al atardecer, a su amada esposita, a sus preciosos hijos y ahora a sus nietos, ¿oyó? A sus nietos, ¿ya? Gloria a Dios. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Amén. Muy querido por haber venido, traernos la bendición y hasta una nueva oportunidad, ¿no? Estamos casos ahí. Amén. Sí, Señor. Muchas gracias. Muy agradecido, mi amado hermano. Sí. Dios lo bendiga. Nuestro hermano Francisco Holguín, pastor del Tabernáculo Luz al Atardecer en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México lindo y querido.
El Señor Jesucristo bendiga todas nuestras almas, que valen más de 10,000 mundos. Vea qué bonito todo esto. Entonces, sigue la expectativa. Siempre estaremos en expectativa. Estaremos vigilantes. Porque múltiples cumplimientos que se dan en la palabra de Dios, y por eso no es bueno ponerle punto a nuestro concepto, un concepto que damos y entonces vamos a ponerle un puntico ahí, no, y es que si no es así, entonces no, dejemos sin el punto, dejemos siempre una ventanita abierta, porque podemos estar equivocados de cabo a rabo. Aquí lo importante es que el Señor nos dé el espíritu de mansedumbre, ser humildes, para reconocer que fallamos, que nos equivocamos y tratar de aquí en adelante no seguir cometiendo los mismos errores. Y si cometemos otro que sea diferente, como dice el pastor del domingo, siempre cayendo en el mismo pecado, ¿no? Por lo menos caiga en otro, pero no en el mismo, en el mismo error. Bien, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Si es la voluntad del Señor, hasta el próximo lunes estaremos aquí nuevamente a las 9 de la noche con otro tema de mucha importancia, de mucha ayuda para nuestras almas, que valen más de 10,000 mundos. Los voy a dejar con nuestro hermano precioso Fabián Palma y este maravilloso cántico, y que si hay un nuevo amanecer sea para la honra y la gloria de Dios. Dios me los bendiga a todos. Amén, amén. Porque nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor. Porque para mí has sido bueno. Quiero darte gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu amor, con toda mi alma te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu amor, con toda mi alma te doy gracias, Señor. Sobre mí has manifestado tu brazo poderoso, Señor. Tu mensaje me has revelado. Quiero darte gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, con toda mi alma te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu amor, con toda mi alma te doy gracias, Señor. Me has dado vida nueva, porque cerca está mi perfección, porque nada impedirá tu obra. Quiero darte gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, con toda mi alma te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu amor, con toda mi alma te doy gracias, Señor.
Gracias por tu amor con toda mi alma. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor con toda mi alma. Te doy gracias, Señor.